Eskerrik asko, Pilar, por lo de impresentable, eskerrik asko de verdad. Nunca me lo habían dicho y nunca me lo habían dicho en público. Egun on guztioi, para mí hoy es un auténtico regalo poder compartir este momento tan especial de ETEL. Eskerrik asko Julen, eskerrik asko Leire, eskerrik asko a todo el equipo. Deseo que hoy sea un día muy especial y voy a intentar poner una miguita de pan, como bien decía Pilar, dentro de este nivel de impresentabilidad. Hoy os vengo a hablar de algo muy sencillo, inteligencia artificial, hablaba Teresa, y de una componente dentro de la inteligencia artificial, los sesgos. Entiendo que todo el mundo sabrá entonces de lo que vengo hoy aquí a hablar. Y como bien decía Pilar, trabajo en la universidad y como hago con mi alumnado, empiezo siempre con una pregunta para coger a ver el pulso de las personas que estáis aquí. Una primera pregunta que os animo a levantar la mano. ¿Creéis que un puente tiene ideología? ¿Cuántas personas de aquí creen que no tiene ideología un puente? Veo una mano, una tímida. ¿Y cuántas personas de aquí creéis, por tanto, entonces que sí? Veo ya bastantes más manos. Muy bien, porque como bien sabéis, cuando en el aula hacemos una pregunta es capciosa, entonces la respuesta es la correcta. Sí, un puente tiene ideología. De hecho, os voy a contar un cuento. No es un cuento, es una realidad que pasó en los años 20 en Nueva York. Y es que cuando se desarrolló toda la zona de Long Island, ya sabéis, toda la zona recreativa, se conectó la isla de Manhattan con puentes que tenían esta peculiaridad que estáis viendo en pantalla, que es que tenían un techo muy bajo. Y diréis, ¿y esto qué ideología puede aportar a una obra arquitectónicamente neutra? Pues eso lo que aportó es que para pasar a Long Island, a la zona recreativa, solo lo podían hacer los vehículos privados y no el transporte público, con lo cual estaban tomando una decisión ideológica de quién podía acceder a esa parte, ¿no? Recreativa. Entonces, si os hago la pregunta de si un puente tiene ideología, ¿qué decir de los algoritmos que hoy en día manejan nuestra vida? Es decir, pensad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuántos algoritmos intervienen y cuántas decisiones toman sobre nuestras vidas, rompiendo eso del libre albedrío que cada vez es menos libre como tal. Pero fijaos que tenemos algoritmos que deciden a qué información entramos. Directamente cuando abrimos un navegador en Google, hacemos una búsqueda, Google ya está decidiendo, mostrándonos una primera página de resultados, a qué información vamos a acceder. Y ojito con esto además, porque yo se lo pregunto a la gente joven y les digo, ¿sabéis por qué Google os devuelve los resultados que os devuelve? Y el problema no es que no lo sepan, el problema es que no se lo preguntan. O sea, que fijaos cómo manejan nuestra barca y ni siquiera nos preguntamos el efecto que tienen sobre eso. Pero no solo eso, deciden también qué música escuchamos. O sea, yo que soy asidua de Spotify, me encantan las listas de reproducción que hace Spotify con mis gustos. También deciden qué series vemos. Nos están totalmente recomendando las plataformas tipo Netflix, etcétera, incluso con miniaturas personalizadas. Cómo respondemos ya incluso a un email, desde Google ya, ¿no? Si utilizáis Gmail, incluso nos devuelven respuestas personalizadas y yo incluso empiezo a ver, y digo, hay gente que ya directamente le da a la respuesta personalizada. Pero cosas ya incluso de mayor calado como quién puede acceder a un préstamo o no. Y claro, estos algoritmos los hemos metido en todas partes. ¿Cuántas personas de esta sala tienen un asistente virtual tipo Alexa, Google Home, etcétera, en casa? Ahora no seáis tibios o tibias con la mano, que fijaos, lo hemos metido en nuestra casa, los hemos metido en los colegios, en los centros educativos, comisarías, los hemos metido, de hecho, en nuestro bolsillo. Y claro, lo que sucede en todo esto es el concepto que hoy venimos a hablar, el sesgo algorítmico. Porque la magia que ha conseguido la tecnología, o el truco más bien, es hacernos creer que va a tomar mejores decisiones que una persona. Porque claro, la tecnología es neutra, ¿no? Un puente es neutro, la tecnología es neutra, un algoritmo
tiene más información y va a tomar mejores decisiones. Y fijaos, a mí hay una cosa que me encanta, es esa frase de Cathy O'Neil, que os recomiendo todos sus libros, está ahora a punto de sacar uno nuevo, pero ella habla de armas de destrucción matemática y que dice que los algoritmos no dejan de ser opiniones encerradas en código. Opiniones que trasladan sesgos de género, de raza, de orientación sexual, de edad, de todo tipo. Vamos a ver algunos ejemplos para que seamos conscientes, que no sé si alguna vez os habéis parado a pensar en ellos. ¿Qué pasa cuando empezamos a buscar en Google la mujer debe estar? Os animo porque esto además es interactivo, a cada persona le sale diferente, pero pasa el tiempo y sigue saliendo esto. La mujer debe estar sujeta al marido, como sugerencia de Google. La mujer debe estar en casa, debe estar sumisa al hombre. Pero ojo, porque esto nos pasa en Google, pero nos vamos a una red social, tipo Facebook, y si buscamos fotos de mis amigas, la sugerencia es que de mis amigas en bikini. Si buscamos fotos de mis amigos ya no sale esa sugerencia. Luego veremos por qué pasan estas cosas. Este es un experimento, por ejemplo, de Bicolabs. Bicolabs es un proyecto que está ubicado en Navarra, que querían hacer un análisis de todos estos softwares que les pasas imágenes y te las etiquetan, que utilizan muchos procesos luego a posteriori. Y lo que hicieron es coger una fotografía con una mujer que tiene un taladro y un limpiador y con la famosa esta aplicación que se puso de moda, que es, oye, yo le paso mi foto y me la convierte, ¿no? Me pone rasgos masculinos, convertirla, y pasó ambas imágenes por todos los softwares comerciales de Google, de Amazon, etcétera, para ver qué etiquetas les ponía. O casualidad, en la que la imagen parecía rasgos masculinos, los softwares de reconocimiento de objetos sí que encontraban el taladro, pero en la otra no. Y de hecho, hablaba Teresa de los traductores, ¿no? Y del peligro que podemos tener con las automatizaciones. Bueno, pues efectivamente esto va a evolucionar y de hecho está evolucionando mucho, pero nos pasan estas cositas. Esto es el traductor de Google. Os lo he puesto en turco porque sé que es el idioma que habláis mayoritariamente, ¿entiendo? No, os lo he puesto en turco porque el turco no tiene notación de género en el sujeto. Siempre el sujeto es la O, esa O que veis. Por lo tanto, el traductor de Google tiene que hacer la inferencia de cómo traduce si es él o ella. Y qué curiosidad, ¿no? Ella es cocinera, él es ingeniero. Él es trabajador, ella es vaga. Ella es enfermera, él es médico. Todo esto lo hace el traductor de Google. Y entonces ahora vamos a entrar en el análisis de por qué pasan estas cosas. Ojo, en el Itzultzaile nos pasa lo mismo, ¿eh? O sea, no nos libramos. No penséis que es porque Google es evil y está pensando en hacer el mal. No, no, esto nos pasa también aquí. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona el traductor de Google? ¿O cómo funciona el Google Suggest del buscador que nos hace sugerencias? Pues lo primero, recopilando un montón de información de libros que ha procesado digitalmente previamente durante un montón de años. Claro, si hacemos un análisis de esos libros, fijaos lo que pasa. O sea, este es un análisis que hicieron en Stanford, que cogieron los libros escritos en los años 20 a los años 90 y empezaron a analizar cuál era el adjetivo que aparecía con mayor frecuencia junto a mujeres y junto a hombres. O sea, pasaban las décadas y él era honorable, galante, con conocimiento, y ella siempre era encantadora, delicada, dulce. Claro, eso ha sido un alimento del algoritmo para que aprenda. Le dices, oye, te paso toda esta información y vete aprendiendo a ver qué pasa. Luego también aprende de las traducciones que hacen los propios usuarios y usuarias, con lo cual también va cogiendo. Y esto lo que pasa es que lo va acrecentando, porque si la traducción que nos devuelve es esa, es lo que luego devolveremos en el traductor constantemente, se retroalimenta. Pero acordaos, el truco es que la tecnología toma mejores decisiones que las personas, ¿vale? Tenemos más casos. Casos de algoritmos que no son capaces de identificar a hombres cocinando, por ejemplo. ¿Por qué? Porque han sido alimentados
con las típicas bases de imágenes que nos encontramos en Internet, ¿no? Para buscar la imagen libre en un repositorio. Claro, si el 77% de esas imágenes en las que aparece una persona cocinando está protagonizado por una mujer, pues el algoritmo dice, tate, si sale una persona, cocinando es una mujer. ¿O qué le pasó a Amazon? Amazon desarrolló todo un algoritmo que le dijo, aprende de todas las contrataciones que he hecho previamente y a partir de ahora yo te paso los currículums y me dices si son aptas o no. Claro, todas las contrataciones previas que había hecho en el campo técnico Amazon eran de hombres. Entonces el algoritmo aprendió muy bien que había determinadas palabras que aparecían en currículums de hombres que no aparecían en currículums de mujeres que tenía que primar. Y no solo eso, sino también aprendió una cosa muy importante, que si había paradas en la vida laboral, que ¿a qué se deben los cuidados? Eso había que penalizar. Y lo que teníamos que primar es un modelo productivo a través de los algoritmos. Y encima, os cuento todo esto porque, claro, esto de la inteligencia artificial lleva ya un recorrido y un montón de años, y además lleva un montón de años generando información, alimentándose. Nos puede pasar lo que se conoce como el efecto dominó de los datos, que son, hemos ido creando grandes bases de datos de información para alimentarles y para que aprendan. Un montón de algoritmos han aprendido de esas bases de datos y transcurridos los años nos damos cuenta que esas bases de datos tienen problemas. Como por ejemplo, este que os enseño aquí, que es una base de datos que han utilizado, fijaos, está citada en más de 2.500 papers, con lo cual hay un montón de desarrollos de investigación que han utilizado esa base de datos, y pasado el tiempo descubren que hay 5 veces más nombres de hombres que de mujeres en esa base de datos, con lo cual los algoritmos que se hayan alimentado de eso no serán capaces de reconocer a veces nombres de mujeres y sí de hombres. Y si encima solo tuviéramos que corregir el elemento de género, pues no iríamos ni tan mal, pero es que hoy estamos en una jornada hablando de la inclusividad. Y aparece un término mágico que es la interseccionalidad. La interseccionalidad que nos dice que cada persona sufre o sufre opresión u ostenta un privilegio en base a las categorías sociales donde está. Entonces aquí encima se cruzan cosas, porque puede ser, como es el caso del ejemplo que os pongo, que es una API de Google, que le pasas un texto y te dice, oye, te voy a valorar este texto y te voy a poner un nivel de toxicidad. Eso genial, por ejemplo, para un diario, ¿no? Que hay un montón de comentarios y la gente a veces como que echa un poquito la bilis en los comentarios de los periódicos, pues se lo pasamos automáticamente a la máquina y que me diga el nivel de toxicidad y en base a eso, pues baneo o no baneo de manera automática el comentario. Claro, empezaron a probarlo y decía, oye, si dice que es una mujer, el nivel de toxicidad es 1, pero si dice que es una mujer negra, el nivel de toxicidad todavía es más. Y si dice que es una mujer negra y lesbiana, pues todavía más. Esto explota la máquina directamente, o sea, con la interseccionalidad. Y es que, siento, porque aquí veo mucho como lo que he puesto en el ejemplo, tenemos una tecnología que responde a la mayoría, pero no a la mayoría diversa de la sociedad, no, responde a una mayoría con privilegios, lo que os decía antes con la interseccionalidad, que responde a que hombre, caucásico, heterosexual, de mediana edad y clase media, y todavía me quedaría un montón de elementos más para cruzar, tiene el superpoder que es que representa a todo el mundo en la tecnología, porque la tecnología ha sido construida desde ahí. Y esto tiene unas derivadas también, que podríamos verlo en lo tecnológico, pero me voy a una tecnología muchísimo más antigua que la inteligencia artificial, que son el cinturón de seguridad. Fijaos, hace unos años, ya en el 49, se crea el primer dummy para probar los accidentes de tráfico. El equipo que pone en marcha eso estaba compuesto solo por hombres. Entonces, a nadie se le ocurrió que detrás de un volante podía ir una mujer embarazada. Obviamente nadie tenía en su pensamiento eso, ¿no? Porque no tenía la casuística cerca. Tuvimos que esperar a 1996 para tener un primer dummy embarazado y poder probar esa tecnología, ¿no? Con esa casuística. Pero es que, fijaos, la Universidad de Virginia hizo un estudio en el 2020 que revelaba que las mujeres todavía a día de hoy tienen un 73% más de probabilidades de tener
graves consecuencias en un accidente de tráfico con el cinturón de seguridad puesto. ¿Por qué? Porque los dummies todavía no responden a diversidad de tamaños y cuerpos, ¿vale? Y esto es lo preocupante. O sea, el desequilibrio resulta caro socialmente. No traer los saberes y lo que representan las mujeres y la interseccionalidad a la tecnología tiene derivadas muy graves en muchas situaciones. Y claro, si echamos una mirada atrás, lo que os decía antes, no solo el modelo que representa el mundo mundial, sino desde dónde se está haciendo la tecnología hoy en día, pues nos encontramos con estos datos, que no son nada halagüeños. Desde la formación profesional, lo hablábamos ¿no? preparando esta sesión, que son, los datos son los que son terribles, y aquí os traigo, por ejemplo, de la ingeniería informática, ¿vale? Porque dentro de todas las STEM no pasa lo mismo, pero las ingenierías es un elemento gravísimo, y es que en España el primer dato que se tiene de ingeniería informática es que había una participación del 30,12% y fijaos cómo había bajado en el 18-19, que había bajado al 13,17%, y los datos van a peor. O sea, eso hacemos un análisis en formación profesional y nos pasa exactamente lo mismo en las universidades, en todas partes. Y yo siempre digo una cosa, ¿cómo arreglamos esto? Porque estamos aquí, el diagnóstico lo tenemos, pero nos toca arreglarlo. Luego intentaremos hacerlo en la mesa también. Arreglaremos el mundo desde aquí, desde la jornada de Telsaría. Pero por lo menos en la parte de inteligencia artificial lo que necesitamos es diversidad. Y lo necesitamos desde 3 pestañas. Ya habéis visto que necesitamos diversidad en los datos. Si los algoritmos aprenden solo de un trozo pequeño de la sociedad, están aprendiendo que el mundo no es diverso. Y fijaos, además me encanta lo que decía esta investigadora, que no se trata de agregar diversidad por el bien de la diversidad, sino de restar homogeneidad por el bien del realismo, porque estamos en un mundo diverso. Pero no solo eso, necesitamos diversidad en los equipos, mujeres trabajando en la tecnología que traigan su experiencia vital a esos desarrollos sociales que estamos haciendo, porque no olvidemos eso, la tecnología está modelando ya el mundo en el que nos toca vivir. Y necesitamos diversidad en las compañías. O sea, es que luego hacemos un análisis de quién está haciendo la inteligencia artificial hoy en día y son 3 o 4 empresas. Aunque luego haya pequeñas, las grandes que se van quedando con todos son muy pocas. Y nos encontramos con cosas como estas, que a veces decimos, bueno, vamos a dejar que las propias organizaciones se autorregulen. Pues fijaos lo que pasó en Google. En Google tenían la persona que llevaba el área de ética, Timnit Gebru, mujer etíope que había trabajado, había sacado de hecho todo un paper del impacto que tiene el reconocimiento facial en mujeres negras, y de repente un día le dice a Google, quiero publicar un paper analizando los sesgos de género en inteligencia artificial y otra cosa que hoy no tratamos, pero que es igual de importante, que es el impacto que va a tener esto en el planeta. O sea, que estos algoritmos estén constantemente haciendo cálculos tiene un impacto en la crisis climática brutal de la que todavía no se habla y deberíamos empezar a hablarlo. Muy bien, le dijeron en Google, perfecto, adiós, está usted despedida. Y unas semanas después, su compañera Margaret Mitchell. Entonces, nos encontramos ante una realidad en la que todos y todas nos tenemos que poner manos a la obra. Necesitamos esa diversidad en los tres ámbitos. Y obviamente vivimos en una cultura y en una sociedad sesgada y los algoritmos reflejan eso, pero igual lo que tenemos que hacer es, para compensar eso que diseñamos con nuestros sistemas, es empezar a poner un modelo reactivo. Es decir, o sea, al contrario, proactivo. Ahora lo tenemos reactivo, encontramos los fallos y los tapamos, pero incorporar la perspectiva desde el inicio, desde el minuto 1 que empezamos esos proyectos, porque la inteligencia artificial no predice el futuro. Esto también es un gran engaño que nos han dicho durante mucho tiempo. No, predice el futuro. No, está causando el futuro hoy en día. Esto tenemos que ser plenamente conscientes. Si no lo arreglamos ahí, cada vez va a ser peor. Así que hagamos que responda a los problemas de todo el mundo y no solo a los problemas de una minoría con privilegios. Eskerrik asko.